Bueno, arranquemos. Vamos a ver, siguiendo con el modelo de N capas, que me parece muy interesante, bajo el concepto de lo que es el frontend separado, o sea, hay una pequeña unión, digamos así, mínima, con el frontend. ¿Qué nos permitía esto? Poder, por ejemplo, actualizar uno o el otro sin mayores inconvenientes de compatibilidad, digamos así, y bueno, y poder trabajar sobre, ya sea o sobre el frontend o sobre el backend, hacer no solamente actualizaciones, sino hacer modificaciones, correcciones, etcétera, etcétera, sin afectar, digamos, el funcionamiento de todo el sistema. Solo afecto lo que es de cara al usuario o solo afecto lo que es toda la parte back, todos los servidores y toda la parte pesada que tiene un sistema, digamos así. El tema ahí que generalmente pasa es que si yo estoy trabajando sobre el frontend, puedo agrupar por un determinado usuario, por determinada aplicación, si son muchas aplicaciones, y bueno, puedo no afectar a toda la cantidad de usuarios que están trabajando en ese momento. Pero en el caso del backend, cuando viene un mantenimiento, cuando viene un backup o cuando vienen otros servicios, si no está bien organizado, bajo todo el servicio, digamos así, queda toda la empresa que accede a ese motor, digamos así, prácticamente queda sin servicio. O sea que por ahí es como muy importante considerar eso, ¿no? Bueno, a ver, quiero pasarles un video que tengo. A ver. Pantalla. Toda. Y vamos a ver si se escucha. Bueno, está en inglés, pero lo mismo que se escuche para que vamos viendo. Se llama trans.avi porque es de transacción, digamos. A ver. A ver. ¿Se escucha más o menos lo que dice o no? No, profe. ¿Qué era lo que tenía que hacer yo acá? Tiene que o sea, dejar de compartir y empezar a compartir, pero compartiendo también el audio de su pantalla, de su computadora, digamos. Ah, ok. Dejo de compartir y compartir. Y Tiene que acá. haber alguna opción que diga Con compartir audio. sonido, acá está, listo. Es. Exacto. Ahora sí. Bueno. Or more Transact SQL statements that are treated as a single unit of work and recovery. The unit must execute entirely or not at all. Bien. ¿Qué dice? Que todos estos statements, digamos así, todo este conjunto de códigos son transacciones, digamos así, que vienen, o sea, nosotros tenemos que imaginar que tenemos un motor de base de datos que tiene N conexiones y que todas están generando transacciones en el mismo momento o a diferencia de nada, pero todos están usando transacciones. No importa de a dónde viene esa petición de transacción. Puede venir, no sé, de una tablet con un sistema operativo, puede venir de una PC o puede venir de una notebook o de un celular,
puede ser infinita la cantidad de posibilidades que tengo, pero todos están transaccionando en el mismo motor. Están pidiendo, tienen necesidad de recibir alguna respuesta en cuanto a los datos, digamos así. Entonces van llegando y todo esto son bloques de transacciones. Y lo que dice ahí, que se estaba borrando este bloque, que dice que la transacción puede suceder o puede no suceder. There are two kinds of transactions in SQL Server, implicit and explicit. With an implicit... Ok. Bueno, ahí hay dos tipos de transacciones. Bueno, no sé, no lo toma. Ay, Dios, esto voy a sacar. Voy a poner acá. There are two kinds of transactions in SQL Server. Que hay dos tipos de transacciones, dice. Las que son las transacciones implícitas, que vendría a ser un solo statement completo, select, asterisco, from, tal tabla, donde, tal cosa, join, where, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una sola línea, o un solo comando, digamos así, eso es implícito. Y las explícitas son las que le digo, aquí inicia una transacción y todo este bloque de transacciones se tiene que ejecutar hasta aquí. Entonces le digo, acá hay un inicio de transacción y acá hay un fin de transacción. ¿Por qué esta necesidad de generar explícitamente el begin transaction y el commit transaction? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Tienen alguna noción? Bueno, entonces, ¿por qué esta necesidad de identificar dónde empieza todo el bloque y dónde termina todo el bloque de transacción? Porque obviamente en esa cantidad de código que puede haber, hay muchos datos que dependen de otras tablas y que dependen de que yo haga una modificación en una tabla y después si hago una modificación en una tabla, después genero otra modificación en otro campo de otra tabla y todo ese bloque se tiene que ejecutar, digamos así. No sé si me explico. Entonces, para eso, ¿alguna duda hay ahí? Bueno, entonces, para eso pongo un begin y un commit. Entonces, con eso me aseguro que todo ese bloque de código, digamos, de lenguaje SQL que pongo ahí, se ejecuta todo junto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en el anterior dijo que las transacciones pueden ejecutarse o no ejecutarse. No hay intermedio acá. O se ejecutan en su totalidad o no se ejecutan. Entonces, este begin y commit transaction me permite decir todo esto es una transacción y debe ejecutarse toda. O sea, después lo vamos a ver un poquito más claro. Implicit and explicit. With an implicit transaction, each insert, update, or delete statement executes as a transaction. Una transacción simple puede ser cualquiera de estos, cualquiera de estas operaciones, inclusive hasta un select, digamos así. Pero esta sentencia SQL, por decirlo así, en realidad el SQL, ¿qué es lo que es? Es un lenguaje de tipo algebraico, digamos así, que va haciendo relaciones entre conjuntos, digamos. Entonces, no es algo muy, no es como un lenguaje puntual, una sintaxis, sino que lleva más bien una complejidad de toda la parte de teoría de conjunto. El tema aquí es que si la sentencia es un insert, un update o un delete, estoy generando un cambio dentro de la tabla o dentro de ese campo, ¿sí? O dentro de ese registro, ¿no? O sea, son los tres elementos, son las tres sentencias
que me generan un cambio. Si están puestas solas, es implícita. O sea, si hay una sentencia sola, yo podría o no poner begin y el commit, digamos. No le hace. Si hay más de una sentencia, sí o sí es obligatorio, y eso, a partir de lo que estamos hablando ahora, cada vez que trabajen con lenguaje SQL, consideren esto que les estoy diciendo. O sea, considérenlo a rajatabla, digamos así, e inclusive, si tienen la posibilidad de estar ante, no sé, un store procedure o un pedazo de código de SQL, consideren lo que les estoy diciendo. Es parte de la buena práctica. Bueno. An explicit or user-defined transaction groups statements between begin transaction and commit transaction statements. Ahí está, esto es una explícita, una sentencia explícita, donde todos los motores tienen la posibilidad de poner esto. Estamos hablando de... You can also cancel. Aquí estamos hablando de... bueno, ya se deben haber dado cuenta, estamos hablando de una base de datos relacional, ¿no? En Big Data es distinto, digamos así. Se puede simular algo de esto, pero es distinto, no es tan estricto el concepto de transacción dentro de Big Data, que ya lo vamos a ver. No ahora, lo vamos a ver después. Or roll back a transaction if. ¿Qué es lo que pasa? Si se produce un error, como dice aquí, hace un rollback de toda la transacción. O sea, vuelve absolutamente todo a cero, al begin transaction. O sea, o se produce todo o nada. No hay un punto medio. ¿Por qué? Porque si hubiese un punto medio, van a quedar variables que van a quedar desencajadas o datos que pueden quedar desfasados de la necesidad del dato en sí, digamos. Pero acá esto es cultural, ¿no? Esto es algo que los administradores de base de datos deben controlar y deben asegurarse que así sea. Ya vamos a hablar de los programadores. Bueno, sigamos. If you need to. Every transaction is recorded in a transaction log to. Todas las transacciones se graban en un archivo, en un log de transacciones. No sé si se ve el cursor ahí. Pero bueno, esto es un log. Esto es el disco físico. O sea, que todas las transacciones previos pasan a un log de transacciones. Maintain database consistency. Claro, The log is a store. La consistencia de cada transacción. Como le digo, hablamos de una transacción como una unidad pura e indivisible, digamos así, de código y de modificaciones o actualizaciones o borrado de datos, digamos así. Es todo un bloque. Storage area that automatically tracks all changes to a database. Modifications are recorded in the log on disk as they are executed before they are written in the database. ¿sí? Modifications are stored in an internal format. Let's look at what's happening conceptually inside the Todo lo log. que viene chequeando se viene produciendo. A begin en transaction buenas marker condiciones. indicates the beginning of a transaction, and a commit transaction marker indicates the end. SQL Server performs checkpoints at defined intervals. Ok. Checkpoints are marked in the transaction log to identify which Una vez que tiene toda la información, o sea, cada transacción que ocurre dentro de un servidor está pasando esta situación, sea de Oracle, sea de SQL de Microsoft, sea el motor que sea, todos funcionan exactamente igual. MySQL, todos funcionan exactamente igual. Postgre, todos, no hay uno que no tenga el log de transacciones. ¿Qué pasa cuando hay un log de transacciones o qué pasa con esta metodología? Sí o sí entra en una cola, en una
en una cola lineal de espera, digamos así. ¿Por qué? Porque cada transacción se baja al log de transacción. Después, el log recorre ese código, chequeando en el disco si va a poder realizar todo ese conjunto de transacciones que tiene dentro de ese bloque. Primero el check, entonces, lo chequea, verifica que todo ese código puede realizarse en forma digamos, eficiente, y además de eficiente, en una forma consistente. En realidad eso es darle consistencia a la base de datos. Ya vamos a ver bien qué es lo que significa la consistencia, pero seguramente lo tienen en el concepto. Chequea y dice, y pone, para decir, bueno, todo este pedazo de código está chequeado, pum, pone un checkpoint. Significa que hasta el checkpoint asegura que todo ese código, cuando lo ejecute realmente, va a entrar o va a realizar las modificaciones sin problema. Son 3 pasos. O sea, primero llega la transacción o el bloque de transacción. Se pasa al log de transacción. Se van copiando en el blog de transacción. Después busca el primer checkpoint, el último checkpoint donde estuvo, y empieza a chequear si las próximas transacciones son realmente viables o consistentes. ¿Sí? Entonces, para poder chequear, va al disco y se fija que los datos estén en su lugar y forma, y si va a poder hacer la modificación o no. Si lo puede hacer, le pone un checkpoint, o sea, como esto es posible. Transactions have already been applied to the database. When a new checkpoint occurs, all transactions since the last checkpoint are written to the database. This frees up log space and shortens recovery time. Acá está. The recovery process runs automatically every time that SQL Server starts, such as for an intended shutdown or a power failure. The automatic recovery process uses the transaction log to roll forward all committed transactions and to roll back any incomplete transactions. Ahí descubre, the log uses the last checkpoint que hay un problema en la transacción y hace un rollback. Borra, hace de cuenta que no pasó nada. Todo esto es una secuencia, todo esto es chequeo. No es, en realidad, no está ejecutando la transacción. As a starting marker. Entonces ahora, to summarize the key points, a transaction is a single unit of work that must commit entirely or not at all. A transaction log records all changes to a database. This guarantees consistency and aids in recovery. ¿Me explico? ¿Quedó ahí el concepto o no? Sí, profesor. Hola. Ok. Entonces, voy a buscar acá el machete. Entonces, hablamos que una transacción, ¿qué es una? Bueno, después de ver todo esto, después de todo lo que venimos hablando, ya prácticamente está casi todo dicho, pero bueno, de todas formas vamos a leer un poco de esto. ¿Qué es una transacción en concreto para cualquier motor de base de datos? ¿Sí? Si se lee, se escribe. A ver, voy a agrandar ahí un poco. Perfecto. Si se lee, se escribe o se actualiza una base de datos, se crea una transacción, digamos así. Puede ser un select para generar una lista o tabla o secuencia o update relacionada. A ver, está bien. Una transacción es una unidad mínima, una unidad lógica indivisible de trabajo, que es lo que veníamos diciendo. Y esa unidad lógica puede ser implícita o explícita, pero en todos los códigos tiene que estar especificado.
¿sí? Tiene que estar especificado que hay un begin y un commit, ¿sí? Y se debe completar en su totalidad. En el caso, ahí dice, sin estados medios. Para garantizar la consistencia, cada transacción debe iniciarse en un estado consistente, ¿sí? De lo contrario, la transacción producirá en la base de datos una inconsistencia. ¿Cuándo hay una inconsistencia? ¿Cuándo consideran ustedes que hay una inconsistencia? ¿Alguien? Datos duplicados, profe. Un dato duplicado, Cuando hay una llave, una clave y está duplicada. Ahí en ese caso puede ser, digamos, si vos tenés una clave única, pero puede ser o no. O sea, una inconsistencia es cuando vos estás haciendo, por ejemplo, se están grabando mal los datos por alguna situación, en el sentido de que si acá, en esta tabla, en tal campo, tiene que haber un 1, 2, 3, en la otra, y tiene que ser consistente con el siguiente dato en la otra tabla. A ver, ¿qué sería Profesor, consistente o inconsistente? Sí, señor. disculpe, ¿puede ser la parte que dos tablas tengan, digamos, el mismo atributo como nombre? Entonces, hay, cuando hace las consultas, digamos, no sé, por ejemplo, que haya una tabla documento y otra tabla, bueno, tabla 1 y tabla 2 tengan el mismo atributo. Entonces, cuando yo quiero hacer la consulta, no, yo tendría que poner, por ejemplo, tabla 1 punto documento, y Es si que yo no pondría eso, es que eso lo vas a tener que hacer sí o sí, si no te va a dar error. Pero es que acá lo si, vamos funciona igual, digamos, si no lo pones. O sea, si yo claro. pondría solamente el atributo, funcionaría igual, digamos. Solamente que si no lo especifico, se confundiría ahí, digamos, a cuál tabla le quiero asignar. Y ahí capaz que, no sé si eso se refiere. Es posible que eso pueda generar una inconsistencia. Mira, por ejemplo, acá hay un ejemplo que lo puse. Supongamos examinar el saldo de una cuenta localizado en una tabla. Entonces, seleccionamos los campos from la tabla donde el número sea el número de cuenta que estamos buscando, ¿sí? Aunque no se realizara un cambio en la tabla, el código generó una transacción porque accedió a los datos, digamos así. Pero acá hay una consulta, nada más. Ejecución, permanecer en estado consistente, porque en este caso es solo una consulta y esto es explícito, esto es implícito. Un solo statement, digamos, una sola sentencia con todo, no puede haber inconsistencia. Pero supongamos, acá hay un ejemplo simple, que hay que vender a crédito 100 unidades del producto X al cliente Y por una cantidad de 500 pesos. O sea, ya tengo dos cosas. Por un lado tengo productos, 100 unidades, y por otro lado tengo el cliente y la cuenta del cliente, porque si es a crédito, voy registrando una cuenta. Entonces, tengo que hacer dos operaciones acá. Reducir la cantidad de producto en X, o sea, reducir la cantidad de producto X en el stock y agregar los 500 pesos de deuda al crédito del cliente Y. ¿Se entiende? Entonces, acá sí o sí necesito actualizar dos tablas que van a estar relacionadas. Por ejemplo, obviamente pongo un begin, un commit, ¿sí? Y hago el update sobre el inventario del producto y hago el update sobre el estado de cuenta del cliente, digamos así. ¿Qué pasa si acá en el medio se me produce un error? No sé, ahí se me produce un error. ¿Sí? Si esto yo no hubiese puesto begin commit, ¿sí? Esto se hubiesen generado como sentencias simples. Por ejemplo, que acá en el medio ocurra algo, no sé, se apague la luz, pasa alguien, patea el cable, lo que sea. Entonces, y se produce esto.
solo se produce reducir 100 unidades del stock, pero no se registra que el cliente queda con una deuda. Eso genera una inconsistencia, por ejemplo. Eso es una inconsistencia. O viceversa. O puede ser que pase, que modifico en la cuenta y no modifico en el stock. ¿Sí? Entonces, para evitar todo ese tipo de errores o inconsistencias puntualmente, hay que poner sí o sí el begin commit. ¿Sí? Todo lo que, o sea, si llega a pasar algo aquí, como hay un begin commit, no se va a grabar, esa transacción no se graba, directamente hace el rollback y vuelve a tomar vuelve a quedar todos los datos, no hace ninguna modificación de control de ningún campo, y vuelven a quedar todos los datos como estaban anteriormente. Es preferible eso a grabar con inconsistencia. Grabar con inconsistencia sería que el motor no nos asegure su motivo de ser, digamos así. Todo motor de base de datos tiene que asegurar que los datos que se ponen ahí son inmaculados. No se los puede tocar. El motor me tiene que dar la seguridad de que nunca voy a perder esos datos, de que nunca ese dato se va a modificar sin una razón puntual, digamos así. O sea, bueno, todo ese tipo de cosas el motor me tiene que asegurar a mí. Por eso cuando yo elijo qué motor voy a elegir, primero tengo que saber, digamos así, cómo trabaja medianamente cada uno, y de ahí qué es lo que voy a asesorar. También, obviamente, tengo que ver los productos, los precios, las licencias, cómo se va a licenciar eso, y en función de eso asesoro, digamos así, como administrador de base de datos. Después, todos los motores tienen exactamente lo mismo. En este caso, que estamos hablando de transacciones, tenemos que asegurarnos que las transacciones sean consistentes. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, todos tienen un log de transacciones, y ese log de transacciones es un archivo físico. Es un archivo físico que se va grabando secuencialmente y que va tomando un tamaño. Volvamos al ejemplo que les daba de unas N cajas de supermercado, una N cantidad de cajas de supermercado que están vendiendo, y que cada caja va generando transacciones de distintos tipos. Hablábamos de productos, clientes, promociones, medios de pago, bueno, toda una serie de información que se va generando en esa instancia, digamos así, que es una venta común de supermercado, en una caja. Termina ese ticket, saca un resultado, pum, entra otro cliente y vuelve a operar, y se vuelve bueno, todo eso va generando transacciones en el motor de base de datos. Todo eso, todas esas, en una caja. Hay N cajas en paralelo, o sea que todas las cajas están generando transacciones en ese motor de base de datos en ese mismo instante. Así todo, el servidor está recibiendo todas esas peticiones de transacciones, que a su vez se va grabando en un log, y que a su vez va poniendo checkpoint a medida que va diciendo, esta transacción se va a poder ejecutar, digamos así. Se va a poder ejecutar en su totalidad, acá hay un error, acá es, bueno, todo eso lo va checando, va poniendo los checkpoints, y después dice, bueno, a partir de este momento recién empiezo a grabar. O sea, son 3 pasos. O sea, primero copiar, después, bueno, pero sin embargo, ese log de transacciones sigue creciendo. Yo puedo tomar un log de transacciones físico y recorrerlo y simular todas las operaciones de todo un bloque en el tiempo de transacciones que han ocurrido en el servidor. Yo puedo agarrar, por ejemplo, si ese log yo lo grabo,
puedo tener varias formas, digamos así. Puedo decir, bueno, creo un nuevo log cuando llega a un determinado tamaño, o creo un log cuando tengo una fecha, una hora, por ejemplo. O sea, entre las 9 y las 2 de la tarde, tiene un log, y a partir de las 2 de la tarde empiece a transaccionar un log nuevo de transacciones, porque hay que considerar acá que ese log no solamente guarda las transacciones en sí, sino también guarda el usuario, y guarda un montón de información extra, digamos así, de lo que corresponde a esa transacción, digamos. Entonces, yo les comento, porque es bueno saber esto, en algún momento me pasó que se rompió el disco, pero se pudo recuperar el log de transacciones, por ejemplo, o los logs de transacciones, porque yo puedo tener el área de datos del usuario en un soporte y puedo tener el log de transacciones en otro soporte. ¿Sí? Eso es configurable. Todos los motores tienen esa característica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Grabo por decir un disco, un lugar, no importa dónde sea. Y el log de transacción lo grabo en otro lugar. ¡Pum! Se rompió, desaparece, pierdo la conexión, lo que sea, al disco donde guardo los datos. Yo puedo agarrar el log de transacciones y recorrerlo y simular todo lo que pasó en ese espacio de tiempo que tengo grabado dentro del log de transacciones. Porque yo sé que ahí está todo chequeado. Es como recorrer todo lo que pasó en esa instancia de tiempo, digamos así. Entonces, acá ya tenemos varios elementos que es muy importante. Primero, entender lo que es una transacción. Una célula indivisible de trabajo. Para eso hay que controlar si es que sea explícita. En todos los casos sea explícita para no perder la consistencia. O por otro lado, tenemos el proceso de cómo se produce una transacción y ahora sabemos que hay un log de transacción. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué es lo que también es conveniente o qué es lo que hace a las buenas prácticas, digamos así, de lo que estábamos hablando del modelo de N capas? No quiero volver a decir el modelo de 3 capas, pero me sale de 3 capas. Para hacer como parte de las buenas prácticas, los motores tienen todos una parte, digamos así. Primero, donde creo la base de datos, donde creo las tablas, los índices, etcétera, etcétera. Y cuando genero todo eso, toda esa información, a su vez se van generando otra información que son los metadatos. Ya vamos a llegar hasta ahí. Ahí está. Bueno. Ya. Esto tiene que ver con la consistencia de los datos, la atomicidad, la durabilidad, la seriabilidad y el aislamiento, que bueno, de lo que estábamos hablando en un estado consistente. Ahí no terminé de leer, pero bueno. Eso lo deben saber, ya lo deben haber visto. Bueno, entonces, tenemos una transacción explícita, el log de transacciones, y estábamos hablando ¿qué estábamos hablando? ¿Me recuerdan? Bueno, que todos los motores tienen un área que se llama, o sea, tiene el área donde, cuando voy al administrador, está el área donde armo las tablas, los índices, bla, 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 toda la información de lo que es datos, donde se van a almacenar datos de usuario, digamos. Datos de usuario significa a datos que cargan los usuarios, que están trabajando de alguna forma, o que generan los usuarios sin querer, o que generan las máquinas automáticas, o todo lo que sea que genera datos que se va grabando ahí en esa tabla.
pero también tiene otra área de store procedures, digamos así. Y acá viene lo que está relacionado al modelo de 3 capas. Los store procedures es una zona donde yo puedo poner procedimientos, ¿sí? Donde mando parámetros en un procedimiento simple. Esos parámetros ejecutan toda una serie de códigos de SQL, digamos así, y bueno, genera un trabajo. El motor no solamente administra las transacciones, sino también administra los store procedures que están almacenados en esa área. ¿Sí? Administra y dice, bueno, ahora voy a ejecutar porque la petición viene del administrador, o le voy a dar prioridad a otro store procedure. Todo eso tienen herramientas para hacer eso. Entonces, y esto tiene que ver con el modelo de 3 capas. ¿Por qué? Porque es muy distinto que yo en el frontend ponga un llamado a un procedimiento, el frontend manda los parámetros al motor. Todo el proceso de ejecución, digamos así, de todo el bloque ese de transacciones que necesito dentro del motor, se producen dentro del motor y devuelve un resultado. ¿Qué pasa ahí? Menos tráfico a la red y es mucho más claro. A ver. Ok. Y es mucho más claro el mensaje, digamos así, y separo lo que es el frontend del backend. ¿Por qué? Porque el frontend solo hace un llamado, call tal procedimiento, o exec tal procedimiento, listo, va, ejecuta dentro del servidor, busca el procedimiento con los parámetros, ejecuta todo ese código, ¿sí? Y devuelve el resultado. Distinto es si el programador, ¿qué es lo que hace? Pone todo el código, es todo lo que está dentro del store procedure, lo pone dentro de su código en el frontend. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa técnicamente? Desde el frontend estoy llamando prácticamente un montón de datos. Venga casi toda la tabla al cliente. El cliente puede ser una PC, una tablet, o sea, miren el despelote que estoy haciendo. Entonces, si yo pongo todo ese código que debería ir dentro de nuestro procedimiento en el cliente, trae toda una serie de datos y el procesamiento se produce dentro del cliente. Con lo cual, estoy generando doble problema. Un problema es de tráfico, porque estoy generando mucho tráfico sin necesidad. No es que mando parámetros y vuelvo ya los resultados que necesito mostrar nada más, sino que pido que el servidor me traiga todos los datos al cliente y estoy generando procesamiento dentro del cliente, porque yo dentro del cliente ejecuto la consulta. ¡Pum! Modelo de 3 capas y con esta buena práctica que les acabo de decir y que está soportada por todos los motores de base de datos, ¿sí? Que es poner los procedimientos dentro del motor y que el motor los administre, y llamo desde el cliente, eso es clave a la hora del diseño y es clave a la hora de con los programadores y decirle cómo va a ser la forma en que ellos van a llegar a obtener datos de esa base de datos. Y la forma va a ser esto. Y eso tiene que ser innegociable. No hay, hacia la buena práctica, hacia la eficiencia y hace al bienestar de todo el sistema en sí. Pruma. Teníamos eso y y por otro lado, cada vez que generamos otra transacción, primero, cada vez que generamos algo dentro de cualquier motor, creo que ya lo hablamos en algún momento, no tengo la idea, están lo que se llaman metadatos. Están los datos y están los metadatos.
Los metadatos son una serie de bases de datos que se crean paralelamente a la base de datos en sí, que también van generando información sobre cómo es el estado de las tablas, qué es lo que ha pasado en esas tablas, qué usuarios han accedido, a qué han accedido, qué han modificado, qué no han modificado. Bueno, todo eso son metadatos que van describiendo lo que pasó con los datos o lo que está pasando con los datos, a los que un administrador de base de datos puede acceder a esos metadatos y puede considerar determinada situación, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer una auditoría desde los metadatos, o puedo hacer el seguimiento de algún dato que fue modificado en algún momento, y bueno, eso es auditoría en sí, pero bueno, o sea, puedo acceder a esos metadatos, puedo decir qué usuarios transaccionan con una determinada tabla, por ejemplo. Bueno, todo eso hace a los metadatos, digamos así. Entonces, yo cuando instalo un motor de base de datos, estoy instalando todo esto que les estoy contando. Así, cuando ustedes hacen siguiente, 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 y aprietan el botoncito y dan siguiente, siguiente, están haciendo todo esto que yo les estoy contando desde que empezamos a las 9 de la noche de la clase hasta ahora. O sea, es mucha responsabilidad. Ahora que tenemos conciencia de todo esto, yo puedo acceder a los setups y empezar a ver primero cómo se llama el log de transacciones, dónde lo ha puesto. Segundo, puedo armar store procedure y puedo darle este concepto de transacción como bloque indivisible, ¿sí? Como un núcleo, que si rompo eso, estalla una bomba nuclear, digamos así, prácticamente. Entonces, que sé que siempre mi base de datos va a estar en un estado consistente, que tengo que asegurar la consistencia de esa base de datos. A su vez, estoy asegurando toda la performance del sistema generando esta forma de trabajo. Entonces, todo lo que hay a través de una transacción, o sea, todo lo que hay en relación a una transacción está directamente relacionado a las buenas prácticas y a cómo el administrador va generando toda esta forma de trabajo, digamos así. A ver, quiero mostrarles que justo recién estaba ingresando. Ah, acá lo tengo. No sé si ven ahí una montañita. Sí, profe. ¿Todos ven? Sí, profe, se ve bien. Bueno, Sí, profe, se ve bien. bueno, esto es cómo estuvo funcionando una base de datos en el día de hoy, por ejemplo, entre las 10 de la mañana acá y actualmente cómo está funcionando, porque se acaba de correr la montañita esta. ¿Ves? Son las 22 horas, o sea, estamos viendo en línea cómo un motor de base de datos está trabajando y transaccionando. Obviamente que a las 10, a ver, vamos a ver, 12 horas, vamos a poner un día. A ver. Apply. Un día. Apply. Ok. Esto es un día, que significa que arranca a las 12 de la noche de anoche, digamos así, donde a la noche no es que está quieto, hay menos transacciones, ¿sí? Hay un 1% de transacciones. Acá, por ejemplo, hay 40 transacciones entre la 1:30 de la mañana y las 7:30 de la mañana, por ejemplo. Entonces, no es que
no está trabajando, al contrario, está trabajando y en forma continua, o sea, en este momento, en este otro momento, en este otro momento, en este otro segundo, en este otro segundo, todo el tiempo está recibiendo transacciones. Mañana, tarde y noche. Obviamente que cuando empieza el día, empieza a subir la cantidad de transacciones. Sube, 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 hasta que llega a un punto crítico, ¿sí? Que es aquí, esa línea roja es un punto crítico, y acá esta línea negra es una simulación de hasta dónde podría llegar para que el motor no colapse, en función de todas las configuraciones de la cantidad de transacciones que le dije que permita por segundo, digamos así, casi en simultáneo. Entonces, a las 12:30 llegó a las 600 transacciones, digamos así. Y a las 3, entre las 3 y las 4 de la tarde, 3 y 3 y media de la tarde, llegó también y empezó a bajar a las 6 de la tarde. ¿Sí? A las 6 de la tarde empezó a bajar y de ahí se ha mantenido, se mantiene en cantidad de transacciones hasta ahora. Esto es, sí. ¿Alguien quiere decir algo? Veamos ayer. A ver. Ayer. O los últimos... No, los últimos 2 años, no. Año. No. Ayer. Es muy parecido, nada más que acá se generaron muchas transacciones, ¿sí? Entre la 1 de la mañana hay mucha más cantidad de transacciones que las 40 que veníamos viendo que se producen acá. O sea, esta montaña es en relación, y acá, el día de ayer, el máximo pico lo tuvo a las 4 de la tarde por acá, por ejemplo. Pero bueno, más o menos mantiene el comportamiento de hoy. A ver. Más o menos mantiene el mismo comportamiento de hoy. Es a lo que va a las 2. Esto es una herramienta que también tienen esto es una herramienta que también tienen los administradores, que permiten monitorear cómo está trabajando el motor y la cantidad de transacciones. Considerando que ya le perdimos el rastro, digamos así, de a dónde viene, cómo viene, quién la hizo, cómo la hizo. O sea, ya como que perdemos un poco el rastro. Si viene por web, si viene por la LAN, si viene por la WAN, por dónde viene, no me importa. El motor está atendiendo continuamente. El motor tiene, continuamente está atendiendo las necesidades de información de cada transacción que se pide de vaya a saber dónde. Bueno, todo eso hace a las transacciones en sí. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Algo que se les ocurra? Por favor, yo también tengo sueño. La única duda es por qué había transacciones a las 2 de la mañana. Bueno, ¿por qué hay transacciones? Porque depende de la actividad de la organización. Está bien. ¿Qué te puedo decir? Sí sé Actividad por qué. sospechosa, profe. No, pará. Porque como es de noche, ya son sospechosos. No, nada que ver, no sean prejuiciosos. Esa base de datos es de una obra social, ¿sí? Y que seguramente acceden a través de la app del celular, la gente, los afiliados, y si tienen alguna emergencia pueden acceder a hacer alguna consulta por ahí, pueden tomar datos y no sé, miles de situaciones que puede llegar a pasar en un
en un campo de 600.000 personas, digamos así. Pueden pasar miles de cosas. Uno no sabe, ¿me entendés? O sea, eso va a depender de la actividad. Si vos decís, bueno, un supermercado, pero ponele en un supermercado, en estas grandes cadenas, ¿qué es lo que pasa? Abren a las 8 de la mañana y trabajan, venden lo más que pueden, o sea, hasta las 10 de la noche, vamos a ponerle. Entonces están casi todo el día vendiendo, y después de que termina la venta en la línea, empiezan las tareas de cierre, que también generan transacciones, y por ahí se quedan, no sé, hasta las 12 o 1 de la mañana que terminan de cerrar, todo, hacer todos los arqueos de todos los cajeros, juntar toda la plata, contabilizar que esté todos los bonitos de las tarjetas, etcétera. O sea, todo eso lo hacen ahí, bueno, queda hasta la 1 de la mañana. Entonces, hasta la 1 de la mañana hay transacciones. Después de la 1 de la mañana empiezan a ocurrir otros sucesos. Por ejemplo, empiezo a hacer copias de determinados datos a mi data warehouse, o empiezo a hacer backups, que si bien eso no me genera transacciones, pero sí me genera una actividad dentro de la base de datos que no está reflejado acá, en la gráfica esa que vimos, pero que también hace que el motor siga trabajando, digamos así. Por eso cuando veamos backups, vamos a ver puntualmente, vamos a ver qué es lo que hay que hacer con los backups, cómo se hacen los backups y cuándo hay que aplicarlo, digamos así. Bueno, esto es transacciones, chicos. O sea, aquí ya han tomado conciencia de todo lo que significa. O sea, que la base del buen funcionamiento de cualquier sistema está en las buenas prácticas de todo el sistema transaccional. Donde acá mezclamos infraestructura, mezclamos metodologías de programación, digamos así, donde exigimos, como administradores, exigimos que se programe de determinada forma, ¿sí? Y a su vez ya tenemos dos nuevas herramientas, que es el log de transacciones, como una herramienta que a mí me da seguridad de que voy a poder mantener los datos, o voy a poder gestionar de nuevo los datos en un caso de catástrofe, ¿sí? Y otra que puedo hacer, tengo los metadatos que me van a permitir auditar, digamos así, o llevar o controlar cómo está funcionando esa base de datos o esa tabla o lo que sea, digamos. Pero dentro de, o ese store procedure también, porque dentro de los metadatos también guarda información de los store procedure, cuánto se ejecutó, cuántos datos generó el store procedure, bueno, todo eso también va quedando dentro de los metadatos, es parte de los metadatos. Todo lo que es metadato, no sé si ustedes vieron que cuando instalan un motor de base de datos y empiezan, se instalan un montón de tablas que no saben por qué, pero bueno, ahí están. ¿Sí? Bueno, si pongo a averiguar qué es lo que significa cada tabla, para tener puntualmente cuál es la estructura, le pueden hacer un query, o select a esa tabla, ver cuál es la estructura y qué información es la que se va generando ahí. Y ahí en el acto ya se van a dar cuenta qué es lo que hace. Por ejemplo, si están con SQL Server, la tabla master es la tabla principal que va manteniendo toda la estructura de las tablas que voy creando. O sea, si pierdo una tabla, puedo entrar a la master y buscar cuál es la tabla y ver cuál es la estructura. Y a su vez ver cuáles son los índices que tenía esa tabla. Y a su vez también puedo ver cuáles son las relaciones que hice dentro, o sea, cómo lo relacioné esa tabla con las otras tablas, por ejemplo, de una música, cómo fue la relación, si fue de una mucho, o sea, todo eso va guardado también dentro de los metadatos y también sirve como herramienta para los administradores de base de datos. Bueno, ustedes me hacen hablar un montón y con lo que no me gusta me hablar, pero bueno, más o menos ahí está la idea
de lo que es transaccionar y bueno, y todo lo que les acabo de comentar. Yo mañana, a esta vez sí, ya no va a ser un amague ni nada. Yo mañana les voy a pasar el trabajo práctico. Les voy a mandar los mails para que accedan directamente. Ya voy a ver cómo hago. O no, les voy a armar les voy a armar ahí en el aula virtual y les voy a poner el enunciado del trabajo práctico, que seguramente va a ser instalar un motor, armar una base de datos, armar algún store procedure y buscar cuáles son los archivos transaccionales de cada motor, digamos así. Y medianamente, si pueden conseguir qué información tiene ese archivo transaccional, porque inclusive el archivo transaccional lleva información de cuál fue el dato anterior. A ver. Yo guardé en algún momento un dibujo de un libro que tengo, de un ejemplo de archivo transaccional. A ver. Ahí está. ¿Sí? El número del registro, cuál fue la operación que se hizo sobre ese registro, digamos así, sobre qué tabla, ¿sí? Bueno, la fila, el atributo, el valor que tenía anteriormente y el nuevo valor que tenía ahí. Este es un ejemplo simple, teórico, de la información, pero obviamente tiene muchísima más información, porque tiene la fecha, la hora, tiene el usuario que se hizo, por ejemplo, ¿lo estaban viendo? No. Tiró, Eso te iba a decir, no, qué tonto, a ver, ya le paso. No sé qué es, acá. Ay, no, muy tonto. Este registro, ¿sí? Que es un ejemplo teórico, como le decía recién, donde está el número de línea, tabla, la operación que se hizo, ¿sí? Sobre qué tabla se hizo y cuál era el valor que tenía anteriormente y cuál es el valor nuevo, si se hizo un update, digamos así. Pero que también tiene muchísima más información, en la realidad tiene muchísima más información, y eso lo pueden encontrar en la web. Eso lo van a encontrar en la web. Cuál es el formato del registro de transacciones, y también van a encontrar cómo poder ejecutar ese registro de transacciones y reprocesar, digamos así, y volver a generar toda la información que se generó en una N cantidad de tiempo, digamos así. Pero bueno, mañana les voy a pasar el práctico y después de la noche nos conectamos y ahí ustedes ya van a dimensionar el tamaño de ese práctico y me van a decir cuándo lo presentamos a ese práctico, que ya va a ser el primer práctico formal que van a tener para hacer, digamos así. Lo que sí, no sé qué pasó acá, cuántas personas hay pocas personas en relación a la clase anterior, pero bueno. Bueno, en principio es eso. Si no hay dudas, yo estoy satisfecho. Si usted se entendió todo, yo como profesor quedo, wow, me encantó, todos entienden todo, está muy simple, pero a la hora de hacer, ahí los quiero ver. Pero bueno, cuando llegue el práctico, ahí los quiero ver. Tampoco es la locura, nada que no se pueda hacer. Y vamos a tener el día de mañana para hacer preguntas o lo que consideren. Yo llegué tarde la semana pasada, el viernes quiero decir, porque he visto que varios han accedido y bueno, yo llegué, no sé, a las 9:15 y he abierto el aula, pero bueno, ya parece que todo el mundo se había ido.
Así que, bueno, pido disculpas por eso. Pero bueno, tampoco había muy mucho para hablar, pero capaz que tenían alguna duda o algo. O algo sobre, qué sé yo, me inscripto, no me inscripto, aparezco, no aparezco, no sé, ese tipo de cosas. Pero bueno, no, mañana sí o sí a las 9 volvemos a estar aquí en este número que siempre me aparece, que yo digo que es el aula del diablo porque es 660, 666 o algo así. Entonces, nos volvemos a juntar acá y yo ya prometo pasarles el práctico, porque tengo que pasar práctico y tengo que pasarles datos para que puedan subir y podamos empezar a hacer transacciones puntualmente. Bueno, déjenme que lo vea, pero mañana les paso sí o sí esta información que les di. Así que, bueno, en principio es eso. Bien, profe. Perfecto, profe. Bien, profe, muchas gracias. Bien, profe. Por favor, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Chao, chicos. Profe, una Descansen. consulta. Sí. ¿De cuántos integrantes deben ser los grupos? Y bueno, 3 o 4, bueno, ponele, es que no sé, porque cuando hemos estado la semana pasada había como 40 personas y ahora, no sé, ahora deben haber habido 4 por 20. Bueno, tampoco hay mucha diferencia, pero ha habido 20. Hay 10 que no vinieron, pero no importa. Usted le transmite, ¿de cuánto es el grupo? Entre 3 o 4. No más de eso. Bueno, gracias, profe. Gracias a usted. Hasta luego, profe.